que voy a trabajar. Aquí no tengo la definición dirigida por sintaxis. Entonces, lo primero que yo haría es obtener los símbolos terminales de esta gramática, pues para poder implementar lo que es el análisis léxico, y para ello lo trabajaría en este archivo, en lexer.ll. Es el mismo procedimiento que ustedes tienen que aplicar, perdón, para resolver su proyecto, ¿no? Que una parte ya la teníamos, pero vamos a ejemplificar. Ok, para esta gramática, ¿cuáles serían los símbolos terminales? Rápidamente, bueno, vamos a decir, bueno, para los terminales tenemos int, float, punto y coma, id, igual, eh, coma también, if, else, print, cadena, llave que abre, llave que cierra, más, menos, el de multiplicación, división, ¿qué más? Yo diría int, int literal y float literal. Creo que ya son todos. No sé si ustedes ven alguno más que yo no haya considerado. Ah, sí. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra, ¿no? Ahora sí, si ustedes alcanzan a ver uno que yo no esté viendo, si me dicen, lo agregan. Ok, entonces, de aquí, de este archivo, del Lexer, pues yo solo tengo que garantizar que voy a reconocer todos estos símbolos, ¿no? Entonces voy a tener aquí, declaro mi expresión regular para los identificadores, para los enteros, incluso aquí podría, en lugar de llamarse real, bueno, en lugar de llamarse entero, podría decir literal entera, y para este, float, que son la literal entera y la literal flotante, y cadena, aquí está la expresión regular, ¿no? Ok, ¿qué más? Ok, hasta ahí quedaría. Entonces, voy a garantizar que aquí, digo, estas de aquí, recuerden que no, que estas expresiones regulares solo son como variables auxiliares que nos van a servir pues para implementar el análisis léxico, ¿no? Una vez aquí abajo, lo único que tengo que garantizar es que se regresen todas, ¿no? Tenemos el de asignación, los voy a ir borrando. Tengo asignación, el de más, el de menos, el de la multiplicación, el de la división, el paréntesis izquierdo, el paréntesis derecho, la llave que abre, la llave que cierra, la coma, el punto y coma. Tenemos if, else, las palabras reservadas int y float. Tenemos print también. Y después de print viene la expresión regular para los identificadores, entonces borramos identificador. Estos de aquí ya no existen porque los cambiamos. Bueno, yo les cambié ahorita el nombre, int lit, para que reconozcan eso. Y aquí vamos a poner float, float lit, ¿no? Que esté reconociendo estos símbolos, ¿no? Entonces borro de aquí de mi archivo esto, y también viene la expresión regular para las cadenas. Entonces ya con esto estoy garantizando que todos los terminales de esta gramática, el análisis léxico los está reconociendo. Está ignorando los espacios en blanco y estamos contando las líneas, ¿no? Mediante esta variable line más más. Ahorita revisamos ciertas cosas. Tengo estas funciones, gggrep, que ya les había dicho que cuando retorna un 1, quiere decir que solo va a leer un archivo. GetLine me regresa la variable line que le estoy modificando aquí. GetType también me retorna el tipo, que es esta variable que estoy asignando con las constantes, ¿no? Le estoy diciendo que este es una literal entera, pero bueno, aquí podría yo modificar esto así como está. Voy a quitar esta variable, no es necesario. Aquí en lugar de poner número, que retorna número, yo puedo decir int literal, y acá abajo, en lugar de que retorne el número, podría poner float literal.
directamente. Entonces ya esta función no es necesaria, porque esta era la que me retornaba el tipo de los números, porque estaba considerando que la gramática retornaba un número tanto para entero como para flotante, pero en este caso va a retornarme literal entera y literal flotante, ¿no? Ok. Entonces ya con esto, nuestro analizador léxico debería de reconocer todo lo que tengo aquí en la gramática. ¿Dudas? Eso fue más o menos lo que hicimos, bueno, lo que hicimos en el proyecto pasado, ¿no? Programa pasado, exacto. Ok. Voy a guardar y voy a revisar acá el include porque este archivo lexer.ll está relacionado con este lexer.hpp. Este archivo, lexer.hpp, es, aquí tengo, bueno, esta forma que viene aquí, que en el proyecto pasado ustedes no tenían ni esta parte ni esta parte, porque no las estábamos trabajando. Para el proyecto completo, pues sí necesitan no modificar esta estructura, sino que permanezcan aquí. Voy a quitar esta que dice get type, porque ya no la voy a, ya yo la quité del programa y, bueno, aquí tendría que poner int, no ont, sino int line y ya. Es la única que aquí me estaba faltando. Y la inicio en 1, porque el número de líneas siempre va a empezar en 1. No tiene caso que empiece en 0. Entonces, directamente aquí inicio esta variable. Esto de acá no lo muevan. Lo pueden usar, pero realmente no lo muevan. Así déjenlo. Entonces, aquí ya tengo mi variable line, que es la que se está modificando. Tengo también aquí para tener los errores. Bien podría tener una función aquí que imprimiera los errores, ¿no? Ok. Voy a salvar. Entonces, el Excel, nada más modifico eso. Agrego la variable contadora de líneas y ya tengo esto. Esta función que dice getVal también podría borrarla y en lugar de esa usar otra que ya tiene Lex programada y quito esta función. Lex ya tiene una función que me sirve para hacer eso. Entonces voy a guardar y voy a compilar con Flex. Okay. Voy a poner aquí. Creo que no tengo Flex instalado. Sí, dice que no. Voy a instalarlo. Bueno, aquí está preguntando si quiere instalar. Y bueno, pues ya está instalado, ¿no? Flex. Y ahí está, ¿no? Es la 2.6.4. Entonces voy a compilar. Bueno, voy a hacer un clic. Voy a poner aquí Flex. En este caso, quiero que, bueno, me voy a ir hacia la carpeta CD Resources, que es en donde está el archivo. Ni siquiera estoy en la carpeta. Ahí está. Ahora sí, LS, ya tengo toda la estructura. Y voy a compilar flex, lexer.ll. Y ahí está, ¿no? No me marcó ningún error. Y si se fijan, aquí me generó lexer.cpp. Para mantener bien mi programa y todo, lo que voy a hacer es que aquí en esta carpeta, este archivo lexer.cpp lo voy a borrar. Ya no lo voy a ocupar. Y este que acabo de generar lo paso a la carpeta CRC. Y ya, ahí está bien. Ok. Voy a hacer aquí un poquito de trampa para quitar algún, bueno, no podría quitar algunas cosas. Vamos a dejarlo así como está. Ok. Analizando la definición dirigida por sintaxis, este,
yo tendría que ver qué atributos tiene cada uno de los símbolos, ¿no? En general, en este está muy sencillo, realmente el único símbolo que tiene muchos atributos, pues es expresión, la E, ¿no? Que es dir y tipo, ¿no? Que son los atributos que voy a utilizar. Entonces, estos atributos fue lo que yo hice aquí en este archivo, ¿no? Tomé, dije, bueno, voy a crear una estructura o puede ser una clase que se llame expresión que contenga los atributos de esa expresión, ¿no? Un tipo, una dirección, y estoy ocupando este atributo booleano, que aquí le puse constante, que lo puedo cambiar por el atributo lit para indicar si es una literal o no. Recuerden, las instrucciones en código de 3 direcciones son una variable, una temporal o una constante. Entonces, este atributo o esta variable aquí dentro de esta estructura, pues me va a servir para indicar si es constante o no. Y lo único que definimos, pues es dos constructores, ¿no? Uno que reciba solo un tipo, la dirección y el tipo, y aquí podría decir literal es igual a false, porque no está recibiendo nada. Ah, de hecho, no tengo un constructor aquí que reciba los tres, ¿verdad? Entonces, podría poner uno que directamente aquí, que reciba los tres, ¿no? Es decir, tipo, coma, bool, lit, y ya digo que como tengo dos variables con el mismo nombre, para no confundirme, digo this lit, esta es la de la clase y este es el argumento. Y ahí estaría esto. Si de momento pues les llega a generar cierto error, es porque cuando proveemos distintos constructores, también tendremos que proveer el constructor predeterminado, ¿no? Porque ya el compilador no lo genera de forma automática. Ok, ese es lo único que yo tengo aquí en atributos. Ustedes sí van a tener varias estructuras o varias clases que representen los atributos de los símbolos que tengan. Ok, voy a decir aquí que guarde automáticamente. Y ya, me guardo esto. Ok, muy bien. Ok, ¿qué voy a escribir en parser YY? Ok. De todos los símbolos terminales, es decir, todos los que había yo encontrado aquí, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, los voy a regresar. Así como los borré, los voy a regresar. No, creo que ya no puedo regresarme. Sí, ya no me deja que. Bueno, eran esos. Era paréntesis que abre, paréntesis que cierra, int literal entera, literal flotante y creo que ya. Entonces voy a definir aquí. Con por ciento token, yo estoy definiendo los símbolos terminales de mi gramática. Entonces voy a decir, tengo el identificador, tengo la cadena y estos son de tipo string. ¿Por qué son de tipo string? Porque cuando el lex lee un identificador, debe de determinar exactamente qué identificador acaba de leer. Voy a regresarme al lexer. Si se fijan ustedes, cuando yo leo un identificador, lo que asigno es a la variable yyl_val, le estoy asignando la cadena que acabo de leer, es decir, el valor léxico de mi toque. Este de aquí. Esta línea es la que me ayuda a obtener el valor léxico del toque, la cadena que acabo de leer. Lo mismo pasa con literal entera y con la literal flotante. Esos dos son los que tengo que obtener aquí. Perdón, estos tres tipos son los que tengo que tener. Bueno, y cadena también. Entonces son 4 tokens de los que me interesa conocer su valor, de los demás no, porque ya sé que cuando encuentro más es porque reconocí únicamente este símbolo. Pero, por ejemplo, las literales enteras o las literales flotantes o las cadenas o los identificadores
pues pueden tomar distintos lexemas, no siempre es el mismo lexema. En el caso del token más, el lexema siempre va a ser el signo más, no puedo tener más lexemas, solo es el lexema. Okay. Entonces aquí por eso digo que identificador, cadena, y bueno, aquí quitamos número, tendría que poner literal entera y flotante y literal flotante, ¿no? Que serían los tokens de este tipo, que tomarían un tipo en el lenguaje de programación. En realidad es como si estuviera diciendo id.val, str.val, literal entera.val y flotante.val, y lo estoy obteniendo con esto de aquí, con esta variable yyval, y estoy leyendo el valor léxico. Luego, los símbolos o los terminales que no tienen tipos, voy a tratar de agrupar aquí en este archivo los que tienen tipos, que sería ID y cadena, ¿no? Y los voy a quitar de acá, solo por representar de alguna forma. No es que lo tengan que hacer ustedes. Para este lenguaje de programación, las palabras reservadas son estas. Entonces, más o menos aquí están, ¿no? In, float, if, while y print, ¿no? Esas serían las palabras reservadas y solo hay que separarlos por un espacio. Puedo, para darle más vista a mi archivo, que todos queden alineados, ¿no? Pero no es como necesario, lo puedo hacer nada más. Ok. Luego tengo los símbolos que son como de puntuación, que me ayudarían a darle formato a mi código, que sería la llave que cierra, llave que abre, llave que cierra, punto y coma, y la coma, que serían estos de acá, que no son ni operadores ni ninguna otra cosa. Ok, para los operadores yo voy a asignar la precedencia. Si buscan la precedencia del lenguaje C, del lenguaje Go, siempre hay páginas donde les van a dar esa precedencia. Tengan cuidado, la precedencia que muestran las páginas en internet siempre va de mayor a menor, pero nosotros vamos a ocupar de menor a mayor. Entonces, el de menor precedencia es la asignación y su asociatividad es izquierda. El siguiente nivel es el más y en menos y su asociatividad es izquierda. El siguiente nivel de mayor precedencia es la multiplicación y la división. Y luego aquí, bueno, creo que aquí me faltó una producción. No, creo que esto lo modifique después. No tengo el menos unarios, nada más esos. Tengo los paréntesis, que son los de mayor precedencia, pero no tienen asociatividad. Por eso dicen non-ASOC, porque no tienen asociatividad. Y estos de aquí me los estoy inventando para resolver una ambigüedad que no se puede resolver ni factorizando ni aplicando ciertos métodos, pero utilizando este truco como operadores, el if y el else, y aquí de hecho es if x, no es directamente la palabra reservada if, me estoy inventando dos operadores que no existen, que son los de mayor precedencia, solo para indicarle a Bison cuándo debe de utilizar una regla u otra. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo que la regla de if tiene menor precedencia que la regla de else. Esto les va a servir a ustedes para sus operadores unarios. Okay. Luego, voy a poner aquí todos mis no terminales que no tienen atributos. Para este caso, voy a poner aquí arriba comentarios cuáles son los símbolos aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que declaración es D, declaración es S, lista var es L, sentencia es S y sentencias es Z. Aquí abajo, para este de aquí. Tipo es T, mayúscula, y expresión es E mayúscula. Y creo que ya están todos los símbolos. Este de aquí se va a quedar sin modificar. Y estoy diciendo que el símbolo inicial es program, que para la gramática sería P.
Y creo que ya ahora sí están todos. Está P, está C, está D, está T, está L, está Z, está S. Falta B, ¿verdad? Aquí podría poner bloque y este bloque sería B mayúscula. ¿Ok? Y ahora sí, ya están todos mis símbolos declarados aquí con %type para los no terminales. Cuando tienen un tipo, lo agrego de esta forma. Aquí estoy diciendo que expresión, que el no terminal expresión es del tipo expresión que ya revisamos que está en este archivo, atributos.hpp. Entonces empiezo a escribir mi gramática. Programa que produce declaraciones seguido de declaración. Perdón, de sentencias. Entonces pongo programa, dos puntos, que produce declaraciones seguido de sentencias. Y aquí escribo ciertas acciones semánticas que ahorita, que en este momento no me van a importar. Las voy a quitar solo para que vean cómo quedaría análisis léxico y sintáctico nada más. Luego dice, declaraciones que producen más declaraciones seguido de declaración o declaración. Siguiente, declaración que produce tipo seguido de lista, punto y coma. Entonces, declaración que produce tipo seguido de la lista de variables, punto y coma. Siguiente, tipo que produce int y float. Y aquí pongo tipo que produce int o float. Luego digo lista var, L que produce L, ID o ID. Lista var que produce lista var, ID o ID. Ojo, aquí yo no pongo coma. Esto es un error, que son de los errores más comunes que cometen. En lugar de poner el nombre del terminal, escriben literalmente la coma. Eso en Bison es un error. ¿Qué debo de poner? Pues el nombre de mi terminal. No puedo poner el símbolo tal cual porque es un error. También ocurre mucho con el punto y coma que aparece aquí, que creen que cuando ponen un punto y coma aquí es como si ya hubieran puesto ese símbolo y no. Ok, luego dice Z que produce Z concatenado con S o S. Entonces, sentencias que produce sentencias concatenado con sentencia o sentencia. Le puedo ir dando formato. Luego, sentencia que produce if, y aquí viene if, que en este caso lo que hice para resolver esto fue factorizar. Entonces, si factorizamos este if, ¿cómo nos quedaría? S, que produce ¿qué? Ese que produce ese prima. No, no puede producir. ¿Por qué va a producir ese primo? Ah, no, lo vi. ¿Cómo queda la factorización? Pero ya le puso precedencia, ¿no? Hace rato con if y else, ¿no? No importa, tengo que factorizar. Bueno, podría quedarse sin factorizar con esa precedencia, pero bueno, vamos a hacerlo sin factorizar. No, Pero ya a sé. ustedes les va a provocar algunos pequeños errores si lo dejan sin factorizar. Aquí en este ejemplo, sí se puede quedar sin factorizar. Entonces vamos a tener así. S que produce if, paréntesis izquierdo, expresión, paréntesis derecho, bloque, aquí ya lo había puesto como bloque sentencias, pero lo voy a dejar como bloque. Y luego quedaría hasta ahí, ¿verdad? Luego el otro sería if, paréntesis izquierdo, expresión, paréntesis derecho, bloque, y luego ¿qué sigue? Else, y luego ¿qué sigue después del else? ¿Qué sigue después del E? Bloque. Otro bloque, ¿verdad? Ok. Esta
producción automáticamente va a tomar la precedencia de ¿qué? De else. Pero esta de aquí no va a saber que tiene la precedencia del if. Entonces, de forma visible, tengo que indicarle que esta producción es de menor precedencia que esta donde aparece el else. ¿Ok? Luego tengo esta otra producción, la de id es igual a e, punto y coma. Y luego tengo esta que dice print. Tengo las producciones de bloque, que dice bloque es que produce llave izquierda, sentencias, llave derecha o simplemente sentencias. Luego expresión que produce, y ya aquí me va a empezar, voy a hacer otro ejemplo, voy a quitar de ahí. Estas ya no necesitan que les ponga una precedencia porque ya fue declarada la precedencia, ¿no? Entonces, aquí me va a estar marcando este error porque ya no tengo a número, ¿verdad? Cambiamos los nombres de estos, entonces tenemos produce literal entera o literal flotante. Y ahí se va a quedar. En este momento está marcando un error porque tienen tipos, ¿no? Pueden probar su análisis sintáctico quitándole los tipos a los no terminales que tienen asignado un tipo. Con esto, ya no debería de marcarme ningún error. Ya tengo lista mi gramática para hacer análisis sintáctico y análisis léxico y sintáctico. De aquí está mal declarada, es con T. Entonces ya no debe de marcar ningún error. En teoría, pues ya debería de funcionar. Voy a probar Bison, menos versión. Me dice que no lo tengo instalado, entonces tengo que instalar. Ok, ya instaló Bison. Me dice que la versión que tengo es la 3.0.4. Y yo estoy diciendo que debe de ocupar como mínimo la 3.8. Bueno, voy a cambiarla. A ver si no está muy vieja y no soporta algunas cosas de las que tengo aquí. Entonces Bison y le digo que compile parser.yy menos o y le digo el nombre de mi archivo de salida. Ok, bueno, sí está muy vieja esta versión de Bison porque me dice que aquí forzosamente tengo que definir el tipo de estos símbolos, ¿no? Entonces, como es una versión bastante antigua, lo que voy a hacer aquí es comentar la declaración de los símbolos porque no puedo utilizarlos, solo puedo indicar el símbolo inicial. Depende de su versión de Bison, ¿no? Entonces, en este caso, nada más para ejemplo. No, sí está muy vieja. Tengo que cambiar a una versión más nueva. Dejen que descargue. Este. Sí, está muy, muy viejo.
Ok, voy a descargar de aquí, no veo dónde lo puedo descargar. Aquí está. Bueno, aquí está el 3.8, ¿no? Entonces, sí, porque si no va a ser una lata estar, compilando con esta versión tan antigua. Entonces, denme un momento en lo que instalo. Ya nada más es instalar, ¿no? Sí saben instalar, ¿no? En C, perdón, en Linux, desde el código fuente, ¿no? Ahí ya creo eso. Ya me falta instalar. Faltaría probar. Sí, voy a cerrar esta terminal. Y ya está, ¿no? La 3.8. Bueno, ya puedo volver a dejar. Les comentar esto. Sí tienen que tener mucho cuidado con cuál es la versión que están trabajando, porque sí cambia. Voy a decir. Sí. Voy a poner acá. Bison, parser.gg, menos o parser.cpp. Ok. Y en la carpeta resource, ¿qué me genera? Me va a generar parser.cpp, parser.hpp y location.hh. Ok, entonces procedería a eliminar, ¿no? En teoría, ya con estos dos, podría crear solo análisis léxico y sintáctico, pero no nos interesa eso. Queremos el compilador completo. Ok, entonces voy a mostrar el archivo con la definición dirigida por sintaxis y voy a ir escribiéndolo en este programa. Ok. Dice que debemos de tener una variable para las direcciones, una variable para la tabla de símbolos y una variable para la tabla de tipos. Ok. En driver, en esta clase driver, yo voy a declarar una variable para las direcciones.
una variable para las direcciones, que sería esta que está acá, una variable para la tabla de símbolos y una variable para la tabla de tipos, que sería esto de aquí. Ok, estas acciones semánticas que están aquí, que van a asignar un 0 a dirección y a crear una nueva tabla de símbolos, se van a ir al constructor de esta clase. Entonces, en driver, en el constructor de esa clase es donde voy a iniciar todas esas acciones. Entonces, en el CPP, en el constructor de driver, es aquí donde digo la dirección comienza en 0. No tengo como tal una llamada a esto, porque ¿qué pasa con la programación orientada a objetos? ¿Cómo se llaman los constructores? ¿Por qué no tengo esto así, literal? ¿Qué pasa en Java cuando construyen objetos? Es decir, que un objeto es composición de otros objetos. No sé si iba a contestar Aldair. Era más una duda. Bueno, antes de pasar a su duda, ¿qué pasa con eso? Ya llevaron programación orientada a objetos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo investiguen. Ya no lo voy a explicar, porque es algo que ya tienen que saber. Ok, aquí inicio las variables. Entonces, esta acción semántica considero que está en el constructor de esta clase. Ok, ya habíamos hablado en el caso, en este ejemplo, de que produce TL, que este atributo de qué naturaleza es, heredado o sintetizado. ¿Heredado? Es heredado y dijimos que en el análisis sintáctico ascendente, ¿qué pasa con los atributos heredados? ¿Existen o no existen? No existe. No existen. No existen, ¿verdad? Entonces, este atributo heredado, yo lo voy a convertir aquí en driver HPP en una variable global de esta clase, no de todo el programa, pero de esta clase. Por eso es que tengo G-type de global type, ¿no? Y esta sería global dir o algo así. Entonces, para no escribir todo el nombre, lo pongo así. Como o como esta variable es privada, ¿qué tengo que crear? Bueno, por cada variable privada, yo tendría que tener un método o función set y una get, ¿ok? Por eso es que están estos dos aquí. Me sirven para modificar a la variable global type desde fuera de la clase. Dir no tengo esas dos funciones porque decidí no modificarla desde fuera de la clase, sino siempre desde dentro de la clase. Ok. Voy a regresar a parser. Aquí no mando llamar a driver porque ya estuve dando instrucciones por aquí. Le dije, ok, va a existir algo que se llama driver, que lo va a recibir como atributo, como argumento en el constructor. Aquí estoy diciendo, el constructor va a recibir un objeto de tipo driver y un objeto de tipo lexer. Entonces, esas son variables que va a poder utilizar la clase parser. Entonces, ahora sí, voy a decir, tipo es de tipo int, valga la redundancia de las palabras, tipo es de tipo int. ¿Por qué? ¿Cuántos atributos tiene T?
1, ¿verdad? Y es el atributo tipo. Ese atributo tipo puede ser bien un entero, por eso es que estoy diciendo aquí. Este tipo es del tipo int, porque el atributo que tiene aquí lo puedo representar con un número y no necesito complicarme la vida con tener un objeto. Entonces, voy a decir, ok, cuando se produce int, no tengo esas dos aquí, ya las tenemos como en otros archivos. Dice que el tipo, voy a escribirlo acá, cuando t produce int, la acción semántica dice que t.tipo es igual a 0 o algo así. Y t que produce float, la acción semántica dice que t.tipo aquí es igual a 1, suponiendo. Ok. ¿Cómo convierto esta definición dirigida por sintaxis en un esquema de traducción? ¿Qué dicen las reglas? Que para obtener el esquema de traducción, ¿qué tengo que hacer? Solo hay dos cosas. O las reglas calculan un atributo heredado o calculan un atributo sintetizado. ¿Qué hago? Bueno, el atributo tipo para T es heredado o sintetizado. Sintetizado. No. ¿No? No, sí, ¿no? Sintetizado. Es sintetizado. ¿Qué dicen las reglas para obtener el esquema de traducción? Que si una regla calcula un atributo sintetizado, ¿en qué parte de la regla de producción se coloca? Pues si así están intentando hacer su proyecto, pues por eso no les sale nada, porque ni de eso se acuerdan. Y eso lo tienen que tener presente, si no, no van a poder avanzar. ¿En dónde colocamos esa regla, esa acción semántica? Si nos acaba el tiempo, ¿en dónde colocamos esa regla? Profe, en el chat contestaron al lado de la producción. ¿Al lado? ¿En dónde es el lado? La puedo poner aquí arriba y es aquí al frente y es al lado, ¿no? ¿En dónde? Exactamente en dónde. Les di las reglas y les dije exactamente en dónde. Dicen que a la derecha. A la derecha. ¿Y los demás entienden que es a la derecha de la producción? Sí. A ver, ¿en dónde? ¿Qué es a la derecha? ¿Qué parte de la producción es a la derecha? Quiero que lo digan bien, con los términos exactos. Si no, por eso siempre se confunde. Al principio de la Puntos producción. menos al principio de la producción. ¿Por qué no buscan sus apuntes? ¿Por qué tratan de adivinarlo? Ya su compañero está muy cerca, nada más falta expresarlo. Después del encabezado, eso dicen las reglas que les di para obtener el esquema de traducción. Entonces coloco aquí esa regla de semántica. De punto tipo es igual a 0. ¿Sí? ¿O no es después, ahí no es después del encabezado? ¿Por qué no tienen eso, niños y niñas?
Quieren reprobar, ¿verdad? No, profe, espere, estoy buscando. Todo eso, desde que lo vimos, les dije, esto lo tienen que tener presente cuando empiecen a escribir su código para su proyecto. Y les fui dando tips y no saben tomar apuntes. Están en séptimo semestre y ni porque el profesor les dice que hagan algo, lo hacen. Está bien. Ok, Emiliano. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que cuando una acción semántica calcula un atributo sintetizado, lo colocamos ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En qué parte de la producción coloqué esa acción semántica? Al final de la regla de producción. Muy bien, Jessica. Esta acción semántica vuelve a calcular un atributo sintetizado, entonces voy a escribir o float y al final de la regla de producción coloco esa acción semántica. ¿Cómo lo pongo aquí en este programa? Bueno, pues las acciones semánticas se van a colocar igual entre llaves. Voy a recordar que las pseudovariables, ¿qué pseudovariable le corresponde al encabezado de la producción? ¿Cuál es la pseudovariable que le corresponde al encabezado de la producción? No. Bueno, sí, sería, dice Emiliano, la pseudovariable no es el atributo tipo. Sí, la pseudovariable representa ese atributo, pero ¿cuál es? Visualmente, ¿cuál es esa pseudovariable? Sí, es un entero, muy bien. Eso está bien, Emiliano. Tengo una pseudo. ¿Cuáles son las pseudovariables primero? ¿Ya ven cómo no ponen atención? Por eso, obviamente, pues el proyecto está completamente en chino, ¿verdad? Las pseudovariables en Bison tienen la siguiente estructura. Pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos, entre muchas otras. ¿Qué pseudovariable le corresponde al encabezado de la producción? Pesos 1, No, pesos 2. no, no es adivinanza. Ya Pesos. Emiliano dijo pesos. Por cada producción, las pseudovariables se reinician, ¿verdad? Entonces, a esta producción, al símbolo int, ¿qué pseudovariable le corresponde? La 1. Y a la acción semántica, ¿qué pseudovariable le corresponde? Pesos. Si es, no, ¿por qué pesos? ¿Cuál es la pseudovariable del encabezado? Ya lo escribió Emiliano en el chat. ¿Cuál? Pesos 2. Bueno, pesos 2 es de esta, ¿verdad? Pero ¿algún otro símbolo que no sea el encabezado tendrá pesos como pseudovariable? Alguien iba a hablar, pero ya le dio miedo. ¿Tendrá algún otro símbolo que no sea el encabezado, la pseudovariable pesos? ¿Suena lógico? No. ¿Qué hacemos en la definición dirigida por sintaxis para no confundirnos con los símbolos? Por ejemplo, aquí que tengo L,
¿Qué le hago a esta L que se encuentra del lado derecho? ¿Subíndice? Un subíndice. ¿Será lógico que dos símbolos tengan la misma pseudovariable para una producción? No. No, entonces solo el encabezado va a tener pesos. ¿Qué pasa cuando cambio de producción? Bueno, pues cuando cambio de producción, vuelvo a empezar en pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4 y así hasta el número de símbolos que tenga, ¿ok? Pero, ojo, tienen que tener bien presente que esta es una producción y que esta es otra producción, que no es una sola producción, porque si ya empiezan con la idea de que todo esto es solo una producción, ya están perdidos y perdidas. Oh, perdón. Déjenme que tome un poco de agua. Ok. ¿Qué dice las reglas semánticas que tengo que ejecutar? Que cuando se produce int al atributo tipo, le asigno un 0, ¿verdad? Entonces voy a decir, para t, para tipo, yo dije que era de tipo de programación int. Entonces puedo decir, la variable pesos, ¿de qué tipo es? Para esta regla de producción, esta variable de tipo pesos Es entera. es entera. Entonces le puedo asignar directamente el 0 y poner pesos igual a 0, ¿no? Punto y coma. Pesos es igual a 1, punto y coma. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Aldair, su duda antes de que se me olvide. Sí, entonces, hace rato que no pudo, que no hizo la factorización, entonces, ¿cómo tratamos las producciones que se factorizaron? Ahorita lo explico. Más Ah, adelante, entonces todavía no llegamos a ese punto. ok, gracias. Ok. Luego, digo aquí, dijimos que este era un atributo heredado, pero si están conscientes que que lo acabamos de cambiar por una variable global de la clase driver. Sí. ¿Sí? Ok. Fíjense, como ya no voy a asignar este atributo porque es heredado, sino que lo sustituí por uno sintetizado, entonces aquí en declaración que produce tipo lista var punto y coma, voy a colocar la acción semántica que calcularía ese atributo heredado. Porque ¿qué dicen las reglas para los atributos heredados? Si la acción semántica va a calcular un atributo heredado, entonces la acción se coloca antes de qué. Si mi acción semántica calcula un atributo heredado, ¿en dónde la colocamos? Era otra regla. Sí, otra regla. ¿No se puede poner en el mismo lugar? O sea, al final de la producción. No, por eso existen esas reglas, ¿no? Entonces, si todas se pusieran al final de las reglas de producción, ¿cuál es la diferencia entre los atributos heredados y los sintetizados? Al inicio. ¿Al inicio de qué? Ok, para no torturarlos. Si la acción semántica calcula un atributo, bueno, más bien, si la regla semántica calcula un atributo heredado, se debe de colocar antes de que aparezca el dueño del atributo heredado o a la izquierda del dueño del atributo heredado. Este atributo tipo es heredado. ¿Qué símbolo es el dueño de este atributo tipo?
L. L. Entonces, a la izquierda de L voy a colocar la acción semántica que calcula ese atributo heredado. ¿Ok? ¿Dudas? Creo que no. ¿Ok? Y tienen que tener presente esas dos reglas, si no, no les va a salir nada. ¿Ok? Entonces, como ya dijimos que si el atributo es heredado, para este caso, el atributo tipo de L es heredado, entonces yo pondría aquí G type es igual a T.tipo, para darme una idea. ¿Ok? Entonces voy a decir, de la clase driver, ¿qué variable tendría que modificar? Bueno, pues tendría que modificar GType, pero GType, ¿qué visibilidad tiene? Es privada. Es privada, ¿verdad? Y las variables privadas de una clase, ¿las puede modificar un objeto de otra clase? No, No, solo la misma clase. solo la misma clase, pero tenemos dos funciones públicas, public, setType y getType. ¿Cuál utilizo? Pues setType, ¿no? Que me sirve para modificar el valor, entonces voy a poner setType y le paso cuál pseudo variable. ¿En qué pseudo variable está contenido el tipo de la lista? Si dijimos que a getType le asigno el tipo de T, ¿cuál esté aquí? Pesos 1. Pesos 1. Entonces le paso pesos 1 y corresponde correctamente, ¿verdad? Porque tipo es una variable de qué tipo de lenguaje de programación. Acá estoy diciendo, es int. Entonces pesos 1 es un entero y recibe bien la información. ¿Dudas? No. ¿No? Ok. Bueno, hasta ahí sería esa parte. Ok. Luego dice que el tipo de L1, ¿de dónde lo obtiene? Del encabezado de L. L, entonces es heredado o sintetizado. Heredado. Heredado, ¿verdad? Entonces, esa acción semántica, ¿dónde tendría que colocarla? A la izquierda de qué símbolo. En este caso sería al principio, ¿no? O sea, a la izquierda de L1. A la izquierda de L1, es decir, L1.tipo es igual a L.tipo. Y aquí coloco a L1. Ok. Si yo sustituyo con las variables globales, voy a decir, este atributo de L1 es tipo, pero es un atributo heredado, entonces lo sustituyo por GType. Este atributo tipo para L, según el cálculo en esta acción de arriba, ¿qué tipo de atributo es? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué tipo de atributo es? Entero. No, pero heredado o sintetizado, aquí donde estás. Heredado. Heredado, ¿verdad? Entonces también tendría que sustituirlo. ¿Por qué? Por la variable global. Decir getType es igual a getType, ¿me agrega información? No. No, entonces esta acción semántica, ¿qué puedo hacer con ella? Ignorarla. ¿Ok? No la voy a quitar de aquí. La voy a dejar, pero la voy a ignorar. Por eso es que en el esquema de traducción, en lista var que produce lista var, no hay una acción semántica que haga ese cálculo, porque no es necesaria ponerla. ¿Ok? ¿Dudas? Una duda, profe, con los atributos heredados no se puede pasar los valores igual con los signos de pesos. No, porque no existe. Yo no puedo poner esto así. Pesos 1 es igual a pesos. Sí, punto y coma. ¿Por qué?
¿Cómo se construye el árbol sintáctico en el ascendente? ¿Por qué se llama ascendente? Porque va de los no terminados hacia arriba, ¿no? Va de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, es decir, de las hojas hacia la raíz. El encabezado siempre va a ser el padre de ese subárbol, ¿no? Entonces, este símbolo es padre de estos de acá. Cuando estoy analizando estos símbolos, todavía no existe el nodo padre. Entonces, esto no lo puedo hacer, por eso no existen los atributos heredados. Y tengo que simularlos con variables globales. Pueden escribirlo, pero entonces aquí tendrían que decir cosas como, en lugar de esto, que no puede existir, tendría que decir, no, pues no existe, realmente no existe. Ya me iba a inventar una explicación, pero no, los voy a confundir más. No existen los atributos heredados. Por eso es que aquí, en lugar de escribir getType es igual a getType, no escribo nada. Ok. En nuestra definición dirigida por sintaxis dice que tenemos que validar ¿qué? El ID. El ID, ¿cuándo lo tengo? Aquí podría validar ese ID. Aquí sí es como un poco de la lógica. ¿Podría validar ese ID si todavía no lo he leído? Estar aquí indica que no he leído ese ID. ¿Podré validarlo? No, entonces ahí en ese caso sí sería el final. Aquí en este caso sí es al final, porque directamente no es un atributo heredado, pero si no he leído un símbolo y lo tengo que validar, no puedo validarlo. Ok, voy a explicar esta acción semántica. Tengo que voy a validar en la tabla de símbolos. Si no existe, lo agrego con su dirección, su tipo y su categoría e incremento la variable de dirección y si no, mando un error. Voy a ver a la clase driver. No me acuerdo qué función es, ahorita la busco. Ya estoy igual que ustedes. Ok, aquí está esta función. Tengo esta función pública que dice agregar símbolo y le paso una cadena que representa el identificador y una cadena que representa la categoría. Tengo otra que recibe el identificador, el tipo y la categoría. Ok, y las programo acá. Bueno, aquí puedo ver @sim. Bueno, las voy a buscar acá. De hecho, aquí vienen un poco explicadas cada función. Y digo agregar símbolo, ¿no? Y dice aquí, recibe solo el ID y la categoría, pero aquí, para la dirección, ¿qué variable estoy utilizando? La global, ¿no? Y para el tipo, también estoy utilizando la variable global. Incremento la variable global de dirección en términos del tamaño de la variable global de tipo para no usar todos estos atributos que son heredados. Ok. Entonces tengo ya esto que solo recibe el ID y la categoría. Entonces aquí voy a decir, me conviene llamar driver. No me acuerdo qué tenía ahí originalmente, pero bueno, incluso la puedo hacer esta función, ya que estoy modificando el código. Puedo hacer esta función más parecida a la acción semántica completa, ¿no? Y aquí dice que es void. Entonces voy a preguntar. Si tabla de símbolos ts.find id, pero aquí le voy a decir que no lo encuentre, ¿verdad? Porque si lo encuentra, pues ya es un error. Si no lo encuentras, entonces haz esto. Else. ¿Qué pasa si sí lo encuentra? ¿Qué hacemos? Error. Y driver, aquí en driver tiene una función llamada error que recibe una cadena como mensaje.
Entonces mando llamar esa función de error de aquí. ¿Qué le digo de error? ¿O qué dirían de error? Que ya se declaró el ID. Incluso le puedo decir qué ID, ¿no? Y en lugar de decir el ID, la variable. Tal variable ya se definió, ¿no? Entonces acá, en parser, ¿qué mando llamar? Driver, add sim. ¿Y qué le paso a esa función? ¿Cuál pseudo variable contiene el nombre del identificador o la cadena que acaba de reconocer el analizador léxico? Esta variable, ID de Bison, ¿de qué tipo es? Línea 45, ¿de qué tipo es? String. Es un string. Entonces, ¿qué pseudo variable le paso aquí? Esos tres. Pesos 3. Pero además dice que le hace falta la categoría. Entonces le paso la categoría. ¿Qué va a pasar con esta regla de producción acá abajo? ¿Dónde pruebo? Cuando dice L que produce ID, ¿cómo hago toda esta comprobación? ¿Antes del ID o después del ID? Lo acaba de explicar. Después. Después, entonces, pero aquí cambia la pseudo variable, ¿verdad? Ya no es pesos 3. Ahora, ¿qué pseudo variable es? Pesos 1. Pesos 1. Y entonces ya estoy comprobando y estoy cumpliendo con todo lo que dice la definición dirigida por sintaxis, pero representada en un esquema de traducción. ¿Dudas? Creo que no. ¿No? Ok. Bueno, aquí dice que sentencias no tiene acciones semánticas, entonces por lo tanto sentencias tampoco va a tener acciones semánticas. Me voy a ir hasta el if, ¿ok? Que ya empieza a generar código intermedio. Ok. Dice que voy a asignar a la pila verdadera, voy a hacer un push de una etiqueta nueva, luego a la pila falsa, un push de una etiqueta nueva. Luego dice que voy a generar el código para ¿no? Para el salto condicional, el salto incondicional, y luego tengo que colocar antes del código de S1, que tengo que colocar la etiqueta verdadera. Ok. Bueno, pues en driver, yo puse aquí, genera etiquetas para if, ¿no? Entonces me voy a ir a driver.cpp, genera etiquetas para if. Bueno, lo voy a buscar aquí abajo. Gen labels. Gen code, gen. Se supone que sí debe de estar porque si no, no funcionaría. Si la ven, me dicen, ¿no? No. Creo que aquí se llama diferente, no se llama igual que reducir. Creo que se llama push, por eso no lo estoy encontrando. Ah, no, hand labels if. ¿Qué hace esto?
Dice que la pila verdadera haga un push de una etiqueta nueva y que la pila falsa haga un push de una etiqueta nueva. Rápidamente, vamos a ver de qué tipo son la pila verdadera y la pila falsa. La pila verdadera y la pila falsa son ¿de qué tipo de objetos? Ahí está en línea 36 y 37. ¿De string? No, no son string, son Stacks de strings. pilas, ¿verdad? Son pilas. ¿En dónde están esas pilas definidas? ¿Quién las hizo? En la clase driver. Son privadas. Sí, sí, son, bueno, esas son variables privadas, pero ¿en dónde ¿en dónde está definido eso? Bueno, rápidamente. Stack, ¿qué es? Una Una plantilla pila. definida en qué lenguaje, pues en C++, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que tiene stack, top, push, pop, entre otras, ¿no? Pero las que nosotros vamos a usar, que son importantes para nosotros, ¿cuáles son de todas estas? Top. ¿Nada más? Top, push, pop. Y ya, ¿verdad? Y creo que ya. Y como dice que es una plantilla, ustedes pueden definir qué tipo de dato va a guardar esa plantilla. En este caso, ¿es una pila de qué? Strings. De strings. Es una pila de strings. Entonces, lo que estoy diciendo es que haga un push y un push, ¿no? Entonces, genera etiquetas if. Voy a irme a parser. Ok. Estas etiquetas se deben de generar antes de empezar a leer la expresión. Entonces, aquí, antes de expresión, voy a decir driver.gent labels o label, no me acuerdo cómo se llama la función. Labels if. Entonces, en esa parte estoy generando las etiquetas para un if. Luego dice, genera el código del salto condicional y genera el código del salto incondicional. Bueno, como necesito los atributos de E, si la coloco antes de E, ¿qué va a pasar? Pues va a ser un error porque todavía no los tengo, ¿verdad? Porque estos atributos de dirección para E son sintetizados. Entonces tengo que esperar a leer a E para poder utilizar esos atributos. Voy a poner una acción semántica aquí. Bueno, a mí me gusta ya cuando estoy colocando varias acciones semánticas entre la producción, me gusta colocarlas un poco de esta forma para tener como más control. Entonces aquí voy a colocar otra acción semántica y voy a poner driver.if. Creo que sí está aquí. O sea, se fijan. If, aquí está. Y va a recibir una variable y un string. Vamos a ver esa función. Vamos a revisarla. _if. Bueno, por aquí debe estar. ¿Qué hace _if? ¿Hace un qué? Hace el push de una cuádrupla que está representando ¿qué? Al salto ¿qué? Condicional. Al salto condicional. Entonces, desde aquí estoy diciendo, va a recibir dos cosas, ¿no? De acuerdo a esto, recibe una variable y la etiqueta. Entonces, ¿qué variable? De acuerdo a esto, dice que es la dirección de E, ¿verdad? Entonces voy a decir, ¿qué pseudo variable le corresponde a expresión? En esta producción, ¿qué se debe? Pesos 3. Pesos 3. Recuerden que las acciones semánticas también tienen una pseudo variable.
Vamos a contar. Esta es esa pseudo variable, ¿cuál es? Pesos 1. Pesos 1. La siguiente, Pesos 2. la acción semántica es, Pesos 3. y expresiones, Pesos 4. entonces voy a poner aquí, pesos 4, punto ¿qué? ¿De qué tipo es expresión? Bueno, aquí no tiene tipo, ¿verdad? Vamos a ponérselo. Expresión. Y expresión está definida en atributos.hpp. Entonces, una expresión, ¿qué información contiene? Tipo, dirección y literal. Ok. ¿Cuál de esas le tengo que pasar a esa función? Tipo, dirección o literal. De acuerdo a la generación del salto condicionado aquí. Dir. Dir. Y le tengo que pasar la etiqueta que se encuentra en dónde. ¿En dónde? Y la pila de etiquetas hasta arriba. En la cima de la pila, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a sobrecargar esta función, aprovechando que están aquí en línea, para no hacer tanto esto. Voy a quitar la etiqueta, solo le voy a pasar esto. No, mejor no. Lo voy a dejar como está. Podría haberlo hecho así, nada más quiero ver. Creo que tengo una función que retorna la cima de la pila de la etiqueta de cada una de las pilas. Ah, sí. Estas de aquí, estas tres funciones me regresan la cima de la pila. Current true. Voy a buscarla acá para mostrárselas. Acá está. ¿Qué hacen estas funciones de current true? Me regresa ¿qué? La cima de la pila. ¿Ok? Fueron pensadas precisamente para esto. Entonces voy a decir driver.current true. Y ahora sí le estoy pasando lo que hay en la cima de la pila de las etiquetas verdaderas. ¿Ok? Luego, ¿qué más tengo que generar? El salto incondicional, ¿verdad? El salto incondicional. Go to. Y dice que quiero la etiqueta falsa. Entonces le voy a poner aquí driver.current false. Y estoy obteniendo la cima de la pila de etiquetas falsas. Si reviso el prototipo de GoTo, dice que solo recibe una etiqueta. Ahí está. Ok. ¿Cuál es la siguiente instrucción a colocar? La etiqueta, ¿verdad? La etiqueta de la pila verdadera. ¿Antes de qué? ¿Del código de qué? Bueno, aquí dice S1, pero en realidad sería el código de B, ¿no? Aquí no me había fijado que tenía ese error. Que este no es S, sino B. Ok. Antes de que mande llamar a la función bloque, tengo que colocar o garantizar que esa etiqueta se genere. Entonces voy a poner aquí driver.label y le voy a pasar driver.current true. Y coloco esa etiqueta. Dice que después de generar el código de S1, tengo que colocar ¿qué? ¿Por qué no responden, chicos? ¿Qué tengo que colocar después del código para B? Que sería esta S1.
¿La etiqueta? La etiqueta, ¿verdad? La falsa. Entonces voy a abrir unas llaves. Aquí. Y voy a decir, driver, coloca una etiqueta. ¿Cuál etiqueta? La que se encuentra en la cima de la pila falsa, ¿no? Coloco esa. ¿Qué más? Después de eso, ¿qué dice? Haz un pop a la pila de etiquetas verdadera y un pop ¿a qué? A la pila de etiquetas falsas. A la pila de etiquetas falsas. Aquí yo lo que hice fue decir, bueno, pues si tengo que hacer eso, en lugar de mandar llamar las acciones por separado, digo pop labels if, y aquí en pop labels if, hace el pop a ambas filas, a ambas pilas, perdón. Entonces simplemente digo aquí, una vez este punto y como está mal, digo ok, driver.pop labels if, y que lo haga en una sola función, y ahí está. Es muy parecido a esto, ¿no? Aquí tengo que generar 3 etiquetas para la pila verdadera, para la pila falsa y para la pila siguiente, ¿no? Entonces, esto es genera etiquetas if else. Entonces, en lugar de poner todo eso, trato de buscar un punto que sea más o menos donde mismo. Pongo mis llaves y mando llamar a esta función, ¿no? De driver.genera eso. Y luego dice que tengo que generar el código, este mismo código que ya había generado. Entonces, copio, pego aquí y solo garantizo que sean como las mismas. No. Voy a quitar todo esto de aquí. Después de tengo que garantizar que sean los mismos símbolos. 1, 2, la acción semántica 3 y expresiones 4. Eso está bien. Esto está bien. Dice genera el código, el salto condicional, el salto incondicional, coloca la etiqueta, luego coloca el código para el bloque 1, y después del bloque 1, es decir, en el else, antes del bloque 2, ¿qué tengo que hacer para el bloque 2? Generar ¿qué? Un salto incondicional a la etiqueta que se encuentra en la cima de la pila de next. Entonces tendría que poner aquí driver punto go to driver punto current next, ¿no? Que me regresa la etiqueta de esa pila. Ya que puse ese salto, coloco la etiqueta falsa. Puedo tomar esta acción de aquí, ¿no? Coloco la etiqueta falsa. Ya que coloqué la etiqueta falsa antes del código para el bloque 2, coloco el bloque 2 y terminando el bloque 2, ¿qué tengo que hacer? Que tengo que colocar de acuerdo a lo que dice la definición dirigida por sintaxis. Los pops. Los pops, y también eso está ya en una función que definí driver. Se llama acá pop labels if else, seguramente. If else, bueno, bien escrito. Y bueno, no antes de los pops, bueno, sí hay que hacer los pops, pero también hay que poner qué etiqueta. Next. La etiqueta next, ¿no? Porque si no la ponemos, nunca va a saltar de forma correcta, ¿no? Entonces ahí está next. Y acá, así sí la puse. Y ahí estaría. ¿Qué pasa con la asignación? Dice validar si existe. Si existe, comprobar si son compatibles. Si son compatibles, reducir y hacer todo esto. ¿Ok? Entonces, toda esta acción semántica para la producción de asignación
yo creé una función que se llama asig. Asig, que recibe ¿qué? Recibe el ID y recibe la expresión. Ok, si me voy así. Esto de aquí no me lo sabía. Por nombre. Ah, ok. Y ahora sí, más fácil, ¿no? Que por posición. Ok, aquí está la función así. Recibe el ID y la expresión. Entonces, creo una expresión nueva porque esto me debe regresar una expresión. Creo un string llamado alfa, que sería este alfa que está aquí. Y pregunto, tabla de símbolos, ¿existe el identificador? Si sí existe, obtengo ¿qué? ¿Qué obtengo aquí en la línea 334? A partir de la tabla de símbolos, ¿qué obtengo del ID? Tipo, Su tipo, ok. Luego ese tipo se lo asigno al tipo de E1, la variable que acabo de crear aquí o definir aquí. Luego pregunto, si los tipos son compatibles, es lo que harían todo este código preguntaría, ¿los tipos son compatibles? Es decir, son compatibles y son iguales, ¿no? Entonces, alfa es igual a, a E, ¿no? Si no, si el tipo del ID es mayor al tipo de E, entonces mando llamar a la función ampliar. Si el tipo de... es decir, si el tipo de E es menor... Si el tipo de E es mayor que el tipo del identificador, es lo que estoy preguntando aquí. Entonces mando llamar a la función reducir. En caso contrario, los tipos son incompatibles. Si todo ocurrió correctamente, genero el código que me dice aquí. Genera este código, ¿no? Es decir, ID. Bueno, y aquí le estoy pasando el tipo del ID, la dirección del siguiente operando, le estoy diciendo si es una constante o no, y le estoy diciendo que es el operador de copia. Y este false, ahorita no me acuerdo qué era. Ahorita lo checamos, ¿no? Y bueno, el chiste es que con esta función se está generando el código que me está diciendo aquí. ID es igual a alfa 1. Ustedes pueden adaptar estas funciones que yo ya les di de tal forma que lo entiendan y que les sea más fácil. No tienen por qué hacerlas exactamente igual. El código, una vez que ustedes entienden cómo funciona, lo modifican. Ahorita checamos cuáles son los parámetros de generar código, pero en realidad estoy haciendo esto de aquí. Y si no, empieza a decir el tipo no fue declarado. Error, la variable no fue declarada y todas estas acciones están aquí en esta función. ¿Para qué? Para que no las tenga que escribir todas yo aquí. Entonces digo driver.asig, le paso pesos 1, pesos 3. ¿Sí? Es pesos 1, pesos 2, pesos 3. Y ya recibe la información correcta. Luego dice que si imprimimos, dice que hay que generar una nueva cadena y generar print cadena. Creo que le llamé también esa función print. Más o menos para darme una idea de qué es lo que hace la producción. Voy print. Es que no sé si sea esta. Vamos a revisarla. Print. No, no es esta. Esta función me sirve para imprimir el código de 3 direcciones. No, creo que no. Ni tengo ninguna que agregue. Sí. Aquí tengo esta función que agrega cadenas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es que dice, agrega una cadena a la tabla de cadenas. O agrega esa cadena a la tabla de cadenas. Ok. Aquí. Lo podría hacer antes, pero me conviene hacerlo como hasta el final, donde ya tengo toda la información.
Hay cosas que sí me convienen hacerlas hasta el final para no tener acciones entre las producciones. En este caso, esta es una ideal porque dice agrega la cadena. Entonces, primero tengo que crear un identificador. ID string es igual a driver.new id string, creo que se llama esa función que genera identificadores. Sí, new ID string. ID string. Lo guardo en esa variable y luego digo agrega cadena. Para agregar cadenas en la tabla de cadena. Es esta de aquí. Pero me regresa directamente un string. Vamos a revisar. Add string. Digo, se me olvida y eso que lo acabo de hacer, ¿verdad? Ok, aquí directamente se genera el identificador, se agrega la tabla de cadenas y me regresa ese identificador. Entonces, esta acción no la voy a hacer. Sí voy a decir string, ID str es igual a add string. ¿Y en qué pseudo variable está guardada mi cadena? Entonces, 1, 2, 3, en la 3, ¿no? Le paso 3. Y luego dice que tengo que generar el código intermedio para el print. No me acuerdo, dejen que abra el archivo el que ya tenía resuelto. Bueno, voy a llamar a driver.handCode. No, el primer atributo no está vacío. Le voy a decir es este identificador. El operador que voy a utilizar es el operador imprime cadena. Y el otro está vacío. Y ya con eso voy generando las acciones. ¿Dudas hasta aquí? Ya no lo voy a hacer todo, pero más o menos es lo que haríamos. Dudas. Ahorita no. ¿No? Bueno, hay unas acciones semánticas que me faltaron aquí, que serían las de... Ya es lo último que voy a explicar, que sería que produce literal entera. ¿Ok? ¿Qué diría la definición dirigida por sintaxis? Bueno, diría e.dir es igual a la literal entera, ¿no? Al valor léxico. E.type, ¿a qué sería igual? ¿De qué tipo es esta expresión si estoy generando una literal entera? ¿Entera? Cero. Entero, cero en este caso, ¿no? Voy a poner literal. ¿Es una literal lo que produjo E? Sí, Sí. entonces es verdadero, ¿no? Algo así. Lo mismo pasaría para false. Digo, para la literal flotante. Ok, estos atributos para E son heredados o sintetizados. Esos atributos son heredados o sintetizados. ¿Heredado? ¿Sí? ¿Por qué son heredados? Les dije, no se les debe de Ah, no. olvidar la definición de Sí. heredados y sintetizados, porque si se les olvida y lo Sintetizados. son sintetizados. Entonces, las acciones que lo calculan se colocan al final de ¿qué? De la producción. Al final de la producción. Entonces, coloco estas acciones que los calculan al final de la producción. Entonces, aquí van, al final de la producción. ¿Cómo lo hago ya en el programa? Bueno, dijimos que expresión era de qué tipo.
Línea 63. ¿De qué Tipo expresión. tipo? Expresión, ¿verdad? Y expresión es la estructura que está acá en atributos. Tiene un tipo, una dirección y una variable literal. Ok. Entonces, la pseudo variable que representa el encabezado de esta producción es ¿de qué tipo? Expresión. Entonces, cuando produzco literal, voy a decir pesos.dir, ¿a qué es igual? A la literal entera, ¿verdad? Y la literal entera es pesos 1. Ya habíamos dicho que la literal entera de qué tipo de dato es según la línea 46. Un string. De un string. Entonces está bien asignado el tipo de dato, ¿no? Y luego digo que pesos.type es igual a 0 y que pesos.lit es igual a true. ¿Dudas? Ahorita no. Ya cuando empezamos a hacerlo, tal vez sí. Bueno, esperemos que ya no, que ya con esto hayan quedado claro. Lo digo para que no se entretengan, se detengan más tiempo, ¿no? Entonces, pues ya lo que tienen, pues es simplemente a este programa, pues agregarle todo lo que les hace falta para que sea el que ustedes están construyendo. Solo recuerden aquí en el lexer.ll a los terminales que les definen un tipo, tienen que agregar esto. Yo les recomiendo que a los que les definan tipos sean de tipo string. No van a tener que hacer ningún cast para estar probando cosas, sino que sean directamente de tipo string. Muy probablemente pues ya no les dé tiempo de generar código, objeto, pero sí tiene que generar código intermedio, ¿no? Entonces, traten de hacer que su programa llegue a esa generación de código intermedio. Sí, profe. ¿Cuándo se tiene que entregar? Pues ya deberían de haberlo entregado, pero tiene que ser el viernes y no lo entreguen tan tarde, porque seguramente si subo sus calificaciones hasta el sábado me van a estar hablando por teléfono. No ha subido calificación. Entonces sí, lo más pronto que puedan. Puedo esperarlos hasta el viernes, pero lo más pronto que puedan. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, en base a traten de construir el de ustedes. Y ya no se preocupen por la generación de código objeto. Que genere código de 3 direcciones, ya con eso estamos del otro lado. Entonces, solo como tip, si ya no van a preocuparse por la generación del código destino, pueden eliminar muchas de las cosas que yo tengo aquí, como lo son lo de expresión, podrían eliminar lo que es literal. En la parte de generación de código objeto ya solo preocúpense de código intermedio, preocúpense por las cuádruplas, ya no necesitarían como todos los datos que yo tengo aquí, ¿no? Que tengo, aparte, esta función de acá, ¿no? La función de la línea 63, ustedes ya no la ocuparían, ustedes solo se dedicarían a usar algo así como este. Resultado, argumento 1, operador y argumento 2, porque como los que crean que todavía pueden generar código objeto, sí tendrían que usar una función como de este tipo.
donde reciban más información. Pero si nada más van a llegar hasta código intermedio, la de la línea 62 es la única que van a ocupar. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y espero que les sirva. A los que están completamente perdidos, espero que esto les ayude pues para ya encontrarse. ¿Ok? Entonces la 63 a la 66, esas no. No, la 63 es la que no ocuparían. Bueno, yo estoy generando estas tres como una opción reducida de generar código. Porque en realidad cuando digo string label, lo que estoy diciendo es genera la cuádrupla donde el operador es label, argumento 1 vacío, argumento 2 vacío y resultado, ahí va la etiqueta que vas a colocar. En la de goto también es una función reducida que genera la cuádrupla de los saltos incondicionales y la de la línea 66, la de if, genera los saltos condicionales. Pero en realidad sí podrían eliminar todas estas, pero con esta sola tendrían que generar todo lo demás. Y es que en sí, profe, si no mal recuerdo, en estos, que el label, el goto y el if, de todos modos mandan llamar a quad, ¿no? O sea, lo mandan llamar con los valores en cero, como acaba Ajá, de decir, exacto, ¿no? ya con ciertos valores constantes. Ujú. Ah, ok. Sí, exacto. Ujú. O sea, por eso digo, con la función de la línea 62 podrían hacerlo todo. ¿Más dudas? Profe, yo tengo unas dudas sobre ya para hacer el quad, bueno, el archivo quad Ujú. en el switch. Bueno, ya hice mi lista de operadores, ¿no? Ya tengo todos mis operadores. Mi duda es, los operadores lógicos, el mayor igual, el igual igual, el desigual y eso, ¿se escribirían de la forma, por ejemplo, res es igual a, y ya hago la comparación entre el argumento 1 y el argumento 2? Ajá, y se guardaría en el resultado. Ajá, sí, exacto, Ok. como lo estuvimos viendo en clase. Ok. Igualito, recuerden. Si van a llegar hasta el código ensamblador, que es ahí, el ensamblador yo les pasé un PDF, que por ahí una de sus compañeras hizo favor de buscarlo, donde el ensamblador tiene directamente esas operaciones, que genera el ensamblador de mayor igual, menor igual. Dejen y ver si lo tengo aquí a la mano. Debería de estar. Files. Creo que sí lo descargó, pero no sé cómo verlo. No, si lo hago gigante, lo único que hace es deformar. Pero lo tienen, se llama ensamblador r2000.pdf y en ese vienen las instrucciones para los saltos condicionales de esta forma, ¿no? Que digo, T1 o T0 es igual a menor igual que B, por ejemplo, ¿no? Sí existe una equivalencia directa con una instrucción de ensamblador. Ah, ok. Esta Sí. sería algo así como SLE, y diría en el registro T2 guarda la comparación de A con B, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Es Más menor. que nada mi duda era esa de cómo tenía que escribirlos en el, en el, este, En en el la cuádrupla. intermedio.
Ajá, en la cuádrupla. Pues la Ya en el cuádrupla switch. sería algo así. Pues sí, Ah, este sí, sería, ajá, sí, sí. ¿no? Más que nada Así, esa era mi duda. sí, la Y, cuádrupla sería resultado, argumento uno, operador y argumento 2, ¿no? ok, sí, 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 Ujú. exacto. Sí, así lo tienen que escribir. Ok. Profe, y otra duda. En esa Sí. parte también de las cuádruplas, sí son, por ejemplo, dos tipos de operador index, ¿no? O sea, por ejemplo, teníamos que hacerlo como dos para identificar cuando es el index en el res y cuando es el index en el argumento, ¿no? Index en el res. Es que usted en la lista, en la lista de instrucciones posibles, Ujú. usted en la parte de copia indexada, Ajá. usted pone dos No, es la opciones. misma, pero realmente no es como un tipo especial de instrucción, sino sigue siendo copia y no importa si es si está en el argumento o está en la. O en la respuesta. Bueno, es que ya lo Ajá. hice con las dos. Ok, ok, Sí, sí. sí. Y por Por ahí ejemplo, preguntaron si existían los operadores de incremento y decremento, pues no existen. O sea, no va a haber un tipo especial de estos. ¿Cómo genero el código intermedio de más, por ejemplo? Pues voy a decir, x es igual a x más uno, ¿no? Algo así. No va a existir literalmente o el código intermedio de ese operador va a ser t0 es igual a x más uno y x es igual a ¿qué? A t0, ¿no? Ese sería el código intermedio del operador de y incremento. por ejemplo, ahí también podríamos aplicar las de asignación, por ejemplo, x más igual uno. No. No, sí, sí, no, sí se podría. Los de asignación, por ejemplo, si yo digo, vamos a ponerlo más diferente, x más igual 5, ¿no? Algo así. Entonces el código intermedio que debe de generar es una temporal y decir x más 5 y luego asignar a x la temporal. Ok. Y por Ese es ejemplo, el que debe de generar. para el quad sería res, el operador y el argumento uno, ¿no? Ajá, exacto. Sí, Ok, sí. Estos así, de más igual, menos igual, debe de generar dos instrucciones, no una oh, nada más, sino dos. ok. Lo mismo que el de incremento y que el de decremento. Ok, bueno, gracias, profe. Esa era toda mi duda de más que nada el quad. Ok. ¿Alguien más? No, perdón, profe. Tenía otra de ahí mismo. Usted en el ejemplo para para el operador print, Ajá. usted lo Creé una pone, instrucción. Ajá, sí. ajá, Bueno, es que creó el print, pero lo o sea, especificó como tendría que string. poner bueno, algo así como op, print int, op, print float 32, op, print float 64. Y bueno, un boolean no puede ser un entero, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso sí, esa era mi duda. Y por ejemplo, en el texto que escribiría, bueno, usted nada más puso print, pero en el texto tendríamos que especificar el print o se supondría que ya con el Sí, tipo de de. acuerdo al tipo de la expresión. Ah, Recuerden que las expresiones saben su tipo, ¿no? sí, sí. Entonces, preguntarle, bueno, eres entera, entonces genera la cuádrupla para imprimir un entero. Eres float 32, entonces genera la cuádrupla para imprimir un float 32. Eres float 64, genera la cuádrupla para imprimir un float 64. Ok, entonces, por ejemplo, ahora sí que cuando lo mostremos, usted nada más ponía print y argumento uno. Aquí Ajá, tendremos que especificar, por ejemplo, print int argumento uno, print ajá, float argumento uno, ¿no? sí, exacto. Ok. Y para Lo el mismo. scan no hay por tipos, el scan es uno solo. No, también tendrían que poner scant int, scant float 32, scant float
Lo que pasa es que el procesador, ya esto es muy pensado hacia el procesador. El ensamblador con el que idealmente tendrían que generar su código, tiene una llamada al sistema para leer enteros, una llamada al sistema para leer decimales de precisión simple, una llamada al sistema para leer decimales de precisión doble, una llamada al sistema para leer caracteres, una llamada al sistema para leer cadenas. Por eso es que se hace esta división. Ah, ok. Sí, es que como en el ejemplo usted nada más, ahora sí que en print sí especificó string, pero en scan no, por eso tenía la duda si se... Ajá, sí, aquí también. Ah, ok, que también lo hacer divido. Ujú. Ok, bueno. Gracias, profe. Ahora sí ya No, está. ¿de qué? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión. Y si tienen dudas, por favor escriban, ¿no? Y ya si veo que son muchas, pues igual y mañana hacemos otra sesión. Traten de avanzar lo más que puedan de aquí a mañana para que si tenemos una sesión, pues ya pueda revisar sus códigos y darles orientación de qué es lo que está bien o qué es lo que va mal, ¿no? Sí, profe. Gracias. ¿No de qué? Sí, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.